Buenas tardes muchachos, les habla Jessica Hernández, bienvenidos una vez más a su canal. Entonces, el día de hoy continuaremos un poco con la temática de la reflexión y la refracción de la luz. Entonces, en la sesión anterior yo les había dejado planteado un ejercicio sobre fibra óptica. Espero lo hayan trabajado y si no, pues igualmente acá se les presentará la solución que tiene este ejercicio y presentaremos otro diferente. Bueno, eso es como tal lo que trabajaremos el día de hoy. Antes de iniciar, me gustaría recordarles los canales de comunicación que tenemos, muchachos. Nos pueden enviar sus preguntas a los formularios de Google, nos pueden enviar sus dudas, los ejercicios o sugerencias de temas que quieren que abordemos. De igual forma, nos pueden dejar comentarios en las transmisiones o en los videos y nosotros buscaremos la forma de responder sus preguntas lo más pronto posible. Ahora sí, dando inicio, bueno, les habla Jessica Hernández y empezaremos. Bueno, este fue el ejercicio que trabajamos la vez pasada, era sobre un rayo de luz que atravesaba una lámina. Hoy trabajaremos uno similar, pero esto lo presento para que recordemos que aquí el ángulo de incidencia en la segunda parte de la lámina era igual al ángulo de transmisión o de refracción debido a que estas dos caras eran paralelas. Entonces, recordemos eso porque cuando realicemos el otro ejercicio, el último ejercicio, no tendremos las caras paralelas, ¿sí? Entonces eso es importante recordarlo. Para los que se perdieron la solución de este ejercicio, pueden ir al video del viernes y allí encontrarán cómo se aborda el problema. Ahora, empezaremos con el ejercicio 2. Entonces nos dice, tenemos una fibra óptica que está compuesta por dos materiales. Los rayos se propagan en el núcleo de la fibra con un índice eta sub n igual a 1.5, un índice de refracción. Por otro lado, la recubierta de dicho material posee un índice de refracción n sub eta sub c igual a 1.4. Determinar el cono de aceptación de la fibra, es decir, qué ángulos deben tener los rayos incidentes en la fibra para quedar atrapados en su interior. Entonces, toda la parte teórica de lo que implica la reflexión interna, que es el principio que rige las fibras ópticas, está en el video anterior. Entonces, cualquier cosa pueden dirigirse al video del viernes para trabajar un poco la teoría. Acá abordaremos de una vez el ejercicio con las ecuaciones que ya se habían presentado anteriormente. Entonces, en la parte izquierda tenemos la representación transversal de la fibra, ¿sí? Entonces, tenemos el corte, esta es nuestra fibra, acá en el interior, a ver, les indico con el puntero listo. Acá en el interior es lo que me representa el núcleo y este pequeño aro que la recubre, en realidad terminaría siendo un cilindro que recubre ese núcleo. Esta es la cubierta, ¿sí? En esta gráfica sería esta parte gris me representa la cubierta y la parte blanca corresponde al núcleo de la fibra. Acá tenemos el haz que está incidiendo, que va a ingresar a la fibra y precisamente este ángulo es el que debemos determinar para encontrar cuál es este cono de aceptación, ¿sí? Esto es a manera tridimensional, no solo es hacia arriba y hacia abajo, sino hacia los lados, o sea, es un cono, precisamente, no es un triángulo, sino un cono. Todos los rayos que estén sobre los bordes de este cono y adentro pueden generar la reflexión total en el interior de la fibra óptica, ¿sí? Entonces, esto es lo que necesitamos determinar, este ángulo que me define el cono de aceptación con el cual deben incidir los haces de luz
para que se pueda tener la reflexión total. Entonces, tenemos el haz incidiendo con un ángulo θ sub A, ¿sí? Y bueno, se refracta al cambiar de medio, pasar de aire al interior de la fibra, al núcleo de la fibra. Se refracta y incide en el borde superior con un ángulo θ sub C. ¿Por qué θ sub C? Porque debemos encontrar cuál es el ángulo crítico. Recordemos que este es el que me indica cuándo empiezo a tener reflexión total. Entonces, para que la condición de reflexión total se cumpla en todas las reflexiones que se presenten a lo largo de la fibra, la primera reflexión debe cumplir las condiciones. De lo contrario, se va a reflejar una parte del haz y la otra se va a transmitir sobre la parte de la corteza y así en cada transmisión y se va a terminar evanesciendo el haz. No va a llegar al final de la fibra o no va a llevar la información completa, que sería llevar el haz completamente. Entonces, necesitamos que desde la primera reflexión se cumpla la condición, ¿sí? Entonces, el haz incidente debe ser igual al reflejado y ese haz incidente debe ser mayor o igual al ángulo crítico. Por eso nuestro límite inferior, por decirlo de alguna forma, es el ángulo crítico. Para tener reflexión total, este ángulo, el ángulo con el que se incida acá en el interior de la fibra debe ser mayor o igual al ángulo crítico. Y para tener eso, este ángulo de incidencia exterior a la fibra debe ser menor o igual a θ sub A. Esto hace que el ángulo con el que se transmite dentro de la fibra sea menor o igual a este R, ¿sí? Y eso me va a generar la reflexión total. Si por el contrario el ángulo de incidencia exterior es mayor a este θ sub A, eso va a hacer que este ángulo R, que es el de transmisión, sea mucho mayor. Y por lo tanto, al ser mayor, al aumentar el ángulo, entonces el ángulo de incidencia en la parte superior va a ser menor al ángulo crítico y no vamos a tener reflexión total. ¿Listo? Por eso es que este ángulo θ sub A exterior es el que me genera el cono de aceptación. Entonces, empecemos calculando cuál es el ángulo crítico que necesitamos, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo crítico acá? ¿Cuál es ese valor? Entonces nosotros tenemos que el ángulo crítico, bueno, cálculo del ángulo crítico. Nosotros tenemos que ese ángulo crítico θ sub C está descrito como el seno inverso de el índice de refracción en la corteza, que es θ sub C, sobre el índice de refracción en el núcleo. ¿Listo? Entonces esta es la descripción que tenemos para nuestro ángulo crítico. Entonces esa es la descripción. Acá simplemente nos queda reemplazar los valores y encontramos que
bueno, el ángulo, el eta crítico, perdón, el eta de la corteza, el índice de refracción de la corteza, en el enunciado nos decían que es 1.4, mientras que el del núcleo corresponde a 1.5. Simplemente queda pues colocar estos valores en nuestra calculadora y encontramos que teta crítico, el ángulo crítico, es igual a 68.9 grados. ¿Listo? Entonces ya tenemos el valor del ángulo crítico. Ahora pasamos a hacer un poco de geometría para determinar el ángulo de transmisión, al refractarse en el interior, es decir, este R. Necesitamos encontrar este valor de R. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros establecemos un triángulo rectángulo, ahí se ve que se forma, es evidente, aquí. Este es el triángulo que nosotros necesitamos. Este triángulo es el que se forma. Ahí lo pueden ver, ¿sí? Entonces necesitamos encontrar este ángulo de acá, que es con el que se transmite en el interior del núcleo de la fibra. Este ángulo de arriba es el que conocemos, que es el ángulo crítico, que es el que acabamos de encontrar, y acá se forman 90 grados, ¿sí? Entonces, con eso nosotros tenemos que, bueno, ahora ángulo de transmisión. Entonces, ahí simplemente aplicamos que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo debe dar 180 grados, ¿sí? Entonces tenemos que el ángulo R debe ser igual a 180 grados menos 90 menos el ángulo crítico, que es 68.9. Listo, 68.9. Haciendo esto, bueno, haciendo esa resta, nosotros encontramos que el ángulo de transmisión equivale a 21.1 grados, ¿sí? Ese es nuestro ángulo de transmisión. Entonces, lo que podemos hacer ahora, teniendo este ángulo y conociendo el índice de refracción en el exterior, que es aire, va a ser igual a 1, y en el interior del núcleo de la fibra, que es igual a 1.5, podemos determinar el ángulo con el cual incide, el ángulo de aceptación, ¿sí? Entonces, aplicando ley de Snell, ¿sí? Entonces, aplicamos ley de Snell y tenemos que el índice de refracción en el exterior lo vamos a llamar eta sub 1 por ahora, por el seno del ángulo con el cual incide en el exterior, que es el ángulo de aceptación, teta sub A. Y eso va a ser igual a el índice de refracción en el núcleo por el seno del ángulo con el que se transmite, que en este caso es R. El ángulo R. Conocemos el eta 1, eta sub n, el R, por lo tanto podemos determinar el seno de R y queremos conocer el teta sub A. Entonces lo que hacemos es despejar ese teta sub A. Esto es 1 porque es el índice de refracción del aire, entonces se va. Y me queda que teta sub A va a ser igual al seno inverso
al seno inverso de esto. Fallas técnicas. Bueno, corresponde a este seno inverso. A esto. Al seno inverso de todo eso. Entonces, reemplazamos los valores y nos queda que el ángulo de aceptación será igual al seno inverso de 1.5 por el seno de R, que es el que acabamos de encontrar, que es 21.1. Y con esto nos queda que, con esto obtenemos que el ángulo de aceptación será 32.68. Qué pena. La parte interior del seno, el argumento, va a ser igual a 0.53, este valor es 0.53, y el seno inverso de 0.53 me da 32.68 grados, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer para corroborarlo. Y este es el que me define el cono de aceptación, ¿sí? Con eso ya podemos determinar cuál es el cono de aceptación en el cual pueden incidir los ángulos para tener reflexión total al interior de la fibra óptica. Con este ángulo se define el cono de aceptación para tener reflexión total al interior de la fibra óptica. ¿Ven? Y así vemos una aplicación de la ley de Snell y de reflexión total en algo que muchos conocen, que es la fibra óptica que hoy en día se está trabajando. Ahora, para el ejercicio 3 nos piden encontrar cuál es el ángulo con el cual el rayo sale, el rayo de luz sale de este material, ¿sí? Nosotros tenemos que el índice de refracción al interior del material es de 1, es igual a 1.2. Ese es el índice de refracción de este material. Vemos que es como una cuña, por decirlo de alguna forma, es un triángulo rectángulo. Acá son 90 grados, 60 y 30. Y esta es la perpendicular, la normal de la superficie donde las está incidiendo. Entonces, él las incide con 30 grados. Nosotros pasamos a aplicar ley de Snell acá en esta primera parte, porque las va a incidir y se va a refractar al interior del material, ¿sí? Entonces esta línea, bueno, vamos a propagar, a extenderla. Y el haz va a variar su trayectoria, digamos, bueno, ahí es si se prolongara, digamos que viene por aquí, así, y va a incidir en la superficie, en la otra cara del material para después salir. Entonces, queremos saber este ángulo de acá.
este ángulo, porque recordemos, muchachos, el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción o transmisión, que equivale a lo mismo, se miden con respecto a la perpendicular, a la normal de la superficie de incidencia, ¿sí? Entonces, nosotros para determinar este ángulo de aquí, vamos a llamarlo teta. Este ángulo de aquí se llama teta. Entonces aplicamos ley de Snell, ¿sí? Vamos a mover la gráfica, la parte de acá, listo. Y nosotros entonces tendremos que en el exterior el índice de refracción es 1, porque es aire, ¿sí? Entonces me queda 1 por el seno de 30 grados. Eso va a ser igual al índice de refracción en el material, que es 1.2 por el seno de teta, que es lo que queremos conocer. Entonces, este 1.2, bueno, empecemos por el seno. El seno de 30 es igual a 1/2. Esto me da 1/2. Ahí. Eso es 1/2. Y yo tengo que 1.2 lo puedo escribir como 6/5. Entonces, bueno, acá el 5 pasa a multiplicar, el 6 pasa a dividir y aplico seno inverso. Entonces, acá me quedaría un 5, aquí un 12. Y aplico seno inverso a ambos lados. Entonces me queda seno inverso de 5/12 es igual a teta. Con eso determino el ángulo con el cual se va a transmitir dentro del material. Y con esto yo obtengo que teta será igual a 24.62 grados, ¿sí? Entonces ya encontré el valor de teta. ¿Listo? Ahora, bueno, tengo ese valor, pero el que me piden es con el cual sale del material. Entonces, lo que yo hago es geometría, ¿sí? Y vuelvo y repito, es muy importante acordarse que los ángulos de incidencia y de refracción se miden con respecto a la perpendicular, a la normal de la superficie de incidencia. Entonces, el ángulo con el que va a incidir acá, no voy a decir que es también el mismo teta, como ocurría, como les mencionaba en el comienzo, con las láminas de caras paralelas. Acá vemos que la otra cara donde va a incidir el ángulo está inclinada, ¿sí? Entonces debemos determinar, vamos a tomar esta parte del dibujo, debemos determinar ¿cómo es? La normal de esta superficie, el ángulo que va a ser normal a esta superficie. Entonces nosotros tenemos, pongámoslo aquí, que debe formar 90 grados con la superficie, ¿sí? Esto debe formar 90 grados. Entonces, debo encontrar este ángulo. Este teta es con respecto a esta, a la superficie superior. Ese es este ángulo. Pero ahora quiero determinar este ángulo de incidencia, ¿sí? El ángulo con el cual
está incidiendo, es decir, con respecto a esta que está inclinada, este pequeño ángulo. Ese ángulo lo vamos a llamar beta, ¿sí? Entonces, para facilitar un poco la visualización, vamos a dibujar solo este triángulo, este pequeño triángulo, es decir, el haz que está incidiendo, este haz, lo vamos a poner aquí en la esquina, está incidiendo acá sobre la superficie, digamos que así. Y esa es la normal, ¿sí? Esa es la normal de esta superficie donde está incidiendo. Este pequeño ángulo es beta. Ese pequeño ángulo es beta y es el que quiero encontrar ahora. Y bueno, nosotros tenemos que hacer geometría para determinar cuál es ese ángulo, ¿sí? Conozco este ángulo superior porque ese ángulo corresponde a θ y quiero saber este de aquí abajo. Entonces, lo que nosotros hacemos es determinar un triángulo. Aquí. Nosotros sabemos que este ángulo de acá va a ser 60 grados. Este de aquí va a ser 60 grados. Este superior es 30 y este es de 90. Y también sabemos que como esta es la normal, esta roja inclinada es la normal a esta superficie, forma un ángulo de 90 grados con esa superficie, ¿sí? También conocemos el ángulo con el cual está incidiendo este haz, que es el ángulo de aquí arriba, que es 24.62, el ángulo superior es ese, y también este superior, y necesitamos encontrar este ángulo de acá para determinar nuestro beta. Entonces, por ángulos, ¿cómo es? Por la suma de los ángulos internos de un triángulo, nosotros sabemos que, primero, como acá se forman 90 grados, este ángulo de acá, el que me queda libre, va a ser igual a 90 menos 24.62, que es el de este lado, ¿sí? Entonces, este ángulo de acá, que se forma con esta parte, es igual a 65.38. Voy a marcarlo. Este de acá, este es el de aquí abajo. Y este termina siendo un ángulo de 65.38 grados. Este de acá. El de acá son 90 grados. Por lo tanto, por suma de ángulos internos, tenemos que el ángulo de acá se va a terminar haciendo 180 menos 90 menos 65.38 grados. Es decir, que este ángulo de aquí equivale a un valor de 24.62, que coincidencialmente, bueno, termina siendo 24.62, ¿sí? Entonces, ya sabemos que estos 90 grados van a ser igual a beta más 60, que es este, más
este ángulo que acabamos de encontrar, que es 24.62. Con esto podemos encontrar el valor de beta y tenemos que beta será igual a 5.38 grados. Ya tenemos el ángulo con el cual incide en la superficie, que es este. Ángulo de incidencia en el inferior del material. En el interior, mejor. Ese es el ángulo de incidencia en el interior del material. Entonces, esta línea la prolongamos, esa es nuestra normal en esa superficie. Y el ángulo que ahora queremos conocer lo vamos a llamar alfa, que va a ser con el cual va a salir del material y puede ser algo como, no sé, digamos así, podría ser. Y este ángulo de acá es el que queremos conocer, que ahora llamamos alfa. Este es nuestro ángulo alfa a determinar. ¿Y cómo lo hacemos? Aplicando ley de Snell. Entonces, con ley de Snell a nosotros nos queda: en el interior del material el índice de refracción es 1.2 por el seno del ángulo de incidencia, que es este beta, que es 5.38. Y eso va a ser igual al índice de refracción exterior, que es 1 por el seno de alfa, que es el que queremos encontrar, ¿sí? Entonces, despejamos alfa y nos queda que alfa es igual al seno inverso de 1.2 por el seno de 5.38. Esto será igual al seno inverso de 0.11. Y finalmente encontramos que el ángulo con el cual sale el haz del material es igual a 6.46 grados. Y así encontramos cuál es el ángulo con el cual el haz de luz, el rayo, sale del material. Entonces, si nos damos cuenta, es algo muy sencillo, simplemente es tener claro la ley de Snell, cómo funciona, que los ángulos se miden con respecto a la normal de la superficie de incidencia y un poco de geometría, y no es más, un poco de geometría y ya todo queda claro. Listo. Entonces, con esto terminamos la sesión de hoy, chicos. Recuerden seguirnos en los diferentes canales y que estamos para ayudarlos. Entonces, cualquier duda nos la pueden hacer saber. Pasen muy buen día.